Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa de Última Hora Salud, en donde vamos a tratar los mejores temas en compañía de grandes profesionales. Y para ello me encuentro con la doctora Fanny Sañay. Bienvenida, doctora. Un placer, gracias por invitarme, cada vez más orgullosa de estos canales que se interesan tanto por la educación sexual, por las mujeres, por el hombre, por la pareja. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted por estar aquí en compañía junto a nosotros y por supuesto también, como usted se adelantó diciéndonos el día de hoy, vamos a tratar un tema que es demasiado importante, no solamente para las personas ya adultas, para las mujeres ya hechas y derechas, sino también para las más jovencitas, ¿verdad? Que vendría a ser la salud sexual y reproductiva, un tema que quizás para muchos puede ser un poco complicado tocarlo, quizás para las mamás de familia. Entonces, por eso contamos el día de hoy con usted para que nos ayude a despejar todas las dudas que tenemos acerca de este tema. Pero antes de comenzar con la entrevista, sí me gustaría que usted nos explique un poco por qué vendría a ser tan importante que hablemos hoy en día del tema de la salud sexual. Bueno, yo soy la doctora Fanny Sañay, ginecóloga, especialista en sexología clínica. Entonces, de ahí viene la importancia. Sexología clínica es una rama que estudia la sexualidad para evitar trastornos sexuales. Entonces, ¿por qué es importante la educación sexual? Porque puede ayudar en planificación familiar, porque puede ayudar a evitar trastornos sexuales y porque también entre más nosotras como mujeres conozcamos nuestros cuerpos, nos empoderemos del mismo, podemos comunicar más hacia nuestras parejas una vez que ya iniciemos relaciones sexuales y tengamos una vida más saludable en todo ámbito, en todo sentido. Por supuesto, como nos acaba de indicar, es muy importante que nosotros tomemos un poco de conciencia y por supuesto nos motivemos a acudir donde un profesional. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, pero a veces cometemos pequeños errores y nos sale mal. Y es ahí cuando vienen todos estos pequeños inconvenientes, de pronto de embarazos no deseados o de pronto algún tipo de enfermedad que puede ser algo mucho más grave. Entonces sí sería oportuno que nos indique como a partir de qué edad nosotras las mujeres podríamos acudir donde un especialista, sea con nuestras mamás o sea de pronto por nuestra propia cuenta. Bueno, la consulta ginecológica debe por lo menos empezar la primera vez en la primera menstruación, por lo menos. Pero recordemos que la primera menstruación es alrededor de los 12 años, en unas niñas un poquito antes, en otras un poco después, pero es importante que esta primera consulta no se la pierdan. Siempre va a ser guiada por lo general por el pediatra, que es quien nos ve todos los años hasta los 16 años, pero debe ser derivada y de aquí el trabajo del equipo multidisciplinario. ¿Qué sucede y por qué a esta edad es tan importante? Porque nuestros cuerpos cambian. Y a veces, ¿qué sucede en casa? Que no sabemos cómo hablarles y cómo decirle a los niños, niñas y niños. No sabemos cómo decirle qué cambios van a suceder. Porque no lo sabemos, porque nos da vergüenza decirlo, o porque también a veces pensamos que si hablamos de sexualidad, cambios en nuestro cuerpo, estamos incitando a relaciones sexuales. Y esto no es así, estos son mitos. Y qué mejor que agarrarlos de la mano y llevarlos a un especialista en el tema, en un médico, un especializado en salud para poderlos ayudar con estos temas, Irina. Entonces, una vez que los padres se vayan a motivar y deseen llevar a sus hijos, por supuesto, a la primer consulta ginecológica, ¿será que de pronto esto ya debería ser para ellos ya algo normal, algo frecuente, como de pronto cada qué tiempo deberían acudir? Mira, una vez que la mujer inicia los controles ginecológicos, como les decía, por lo menos una vez por año, deberíamos hacerlo todos los años hasta nuestros últimos días. ¿Por qué iniciamos a los 12 años? Primera menstruación. ¿Qué sucede cuando vas a la consulta? Le pregunto a la niña, ¿cuándo menstruaste? Está bien, son pequeñas, pero contesta la mamá. Y esa mujer se va acostumbrando, esa niña que con el paso del tiempo se va acostumbrando a que su madre sea la que responda. Y eso es lo que no nos debe de suceder. Si nosotros le explicamos de una manera fácil y sencilla a una chica que la menstruación va a venir porque nuestro cuerpo se va a preparar para que algún día seamos madres, para que esos ovarios nos estén nutriendo, nos estén poniendo bellas, nos dé la piel más bonita, todo eso tenemos que explicarlo. Y sobre todo les aconsejo pues a nuestras televidentes que le regalemos un calendario a nuestras niñas una vez que menstruemos. ¿De qué nos va a ayudar esto? Que esta niña, si menstrua un 12 de agosto, menstrua el 12, 13, el 14, después viene el septiembre, menstrua el 10, 11, 12. Esta niña ya va a saber en octubre cuándo le va a venir la menstruación. Va a venir ese control como para que no te coja desprevenida la menstruación. Exactamente. Una te va a ayudar a eso, a que no te va a agarrar desprevenida como lo acabas de decir. Otra,
ya vas a decir, a ver, mi ciclo menstrual, doctora, cuando esa chica, de esa niña de 12 años tenga 16, 18, 20 años, no, mi ciclo me viene cada 20 días, cada 21 días, cada 22 días. ¿Quién crees que va a estar preparada para decir inclusive cuándo va a iniciar relaciones sexuales y también para decir, no, todavía no los quiero empezar? Porque mi ciclo en este momento no estoy preparada, o quizás ahora sí estoy preparada, pero esa chica que se conoce su cuerpo, que conoce sus menstruaciones, es la que va a ir donde la ginecóloga y le va a tener confianza cuando vaya a iniciar relaciones sexuales y le va a decir, a ver doctora, ayúdeme por favor con un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque va a estar empoderada de su propio cuerpo, porque va a decir, mi menstruación, mi cuerpo, y también va a querer saber más. La primera consulta siempre, al menos yo lo hago con las chicas, en la primera consulta por lo general no hacemos una examinación directa, tocarlas, porque vamos a hacer esa confianza, esa empatía. Nos saludamos, nos conocemos, conversamos, pero la segunda vez yo al menos lo hago y les digo, la segunda vez te voy a revisar. Vamos a revisar mamas y vamos a revisar un poquito la vulva, que si quieres te lo sigo explicando. Algo que también vendría a ser importante, creo yo, vendría a ser que nosotras las mujeres, por nuestra propia motivación, por nuestra propia iniciativa, también tengamos esta confianza en nosotras mismas de tocarnos quizás nuestras partes íntimas para quizás identificar si algo está extraño o si todo está bien, ¿verdad? A eso es a lo que voy, Irina, excelente, ¿por qué? Ya menstrué, ok, pero ahora alguien me tiene que decir qué es lo que tengo. ¿Por qué tengo que ir a la ginecóloga? Primero, hay diferentes caracteres sexuales que van a ir apareciendo. Aumento del tamaño de las mamas. No sé si recuerdas, cuando uno es niño, por lo general tiende a encorvarse un poco. Una es por el peso de las mamas y otra también es por la vergüenza. Entonces, pero si tú le vas explicando que es un proceso normal, que todas las niñas pasamos, esa chica se va a sentir más cómoda porque se lo explicaste. Y después lo que me preguntabas, ¿cómo conozco las partes de mi cuerpo? Nadie mejor que la educación sexual no solo es del personal de salud. La educación sexual es de los padres, de las hermanas, de las tías, de los tíos, alguien que esté en el entorno familiar de ese niño y también en la escuela y el personal de salud. Entonces todos quienes estamos alrededor tenemos una responsabilidad con el crecimiento de ese niño y de esa niña. Y después, bueno, con el personal de salud sí es el personal más capacitado para poderle explicar cómo es la anatomía de la vulva. Algo que yo siempre les sugiero después de que van a la consulta y que se les explica es conocer esta anatomía, que tenemos labios mayores, labios menores, que existe un clítoris, que tenemos diferentes orificios, uno para orinar, otro por vía, que sea uretra, otro por vía vaginal, que es vagina hacia adentro propiamente dicha, y también el ano. Entonces, tú le explicas esto. No, va a decir, sí, la doctora me explicó que son partes diferentes. Y también las invito a que se miren la vulva con un espejo. Entonces, ¿cuántas de nuestras madres nos dicen, ¿te miraste la vulva en un espejo? No, qué horror, decimos, no, ¿cómo? Pero está bien porque tienes que conocer tu cuerpo, lo que acabaste de decir, Irina. ¿Dónde tengo? No sé, me salió un granito, como le decimos en la casa. Tengo una lesión en mi labio mayor, doctora. Ay, qué lindo que se escucha, porque es una mujer que conoce su cuerpo. Muchas veces nosotros tenemos quizás esa vergüenza, ¿no? Y más aún las mamás hoy en día, a veces no tocan este tipo de tema de que, mijita, mírese usted misma en el espejo, cuando eso es algo que quizás debería ser normal. Deberíamos de normalizarlo y no satanizarlo, porque muchas veces las mujeres tomamos esta propia iniciativa de pronto por curiosidad, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, ¿y qué mismo tengo aquí? Bueno, yo siento que tengo algo extraño y queremos mirarnos y quizás muchas personas pueden llegar a malinterpretarlo. Pueden pensar que uno lo hace de pronto con otra intención cuando uno solamente quiere explorar. Y en el caso de las mujeres, cuando ya se animan a tener sus primeras relaciones sexuales, ¿cómo vendría a ser en estos casos todo el tema que estamos abordando? Muy bien. Una vez que ya pasamos de esta niñez, tenemos a la edad adulta, pues adulta joven en este caso, debemos estar preparadas. Si ya conozco mis ciclos menstruales antes de iniciar una relación sexual con una pareja, hoy en día la prueba de amor es el panel de enfermedades de transmisión sexual. Entonces vamos a hablar de enfermedades y vamos a hablar de métodos de planificación familiar para precisamente, como la palabra lo dice, planificación hacia un embarazo. Para esto tenemos una diversidad de métodos anticonceptivos y siempre va a ser con el método más cómodo para la paciente. Hay un sinnúmero de métodos anticonceptivos, pero recordemos que el método anticonceptivo estrella que nos evita enfermedades de transmisión sexual y nos ayuda con la planificación familiar es el preservativo, también llamado condón.
Es un método que hoy en día es bastante conocido y la verdad, como usted mismo lo dijo, es un método estrella, es algo que de verdad no nos debería de faltar, porque hoy en día también, como usted lo mencionó, se conoce bastante lo que viene a ser la prueba de amor. Es que si no estás conmigo es porque no quieres estar conmigo, es porque estás con otra persona, es porque tienes miedo y te meten tantos peros que a la final la persona se puede sentir presionada y puede tener relaciones sexuales sin quizás saber que puede eso traer largas consecuencias, ¿verdad? Entonces, también se ha escuchado bastante acerca de los métodos anticonceptivos, que no todos son los mismos para cada persona, que no todos deberíamos de animarme, que si yo veo que alguien toma una pastilla, yo debería hacer lo mismo. Es que tal persona me recomendó que se inyecta y le va muy bien, no queda embarazada, yo también me lo voy a hacer. Entonces, sería bueno aclararles a las personas qué consecuencias les puede traer tomar estas propias decisiones sin consultar a un especialista. Muy bien. Bueno, como les decía, cada persona debe sentirse cómoda con el método anticonceptivo. Si yo no soy una mujer aplicada, que me tomo las pastillas todos los días, ese no es mi método ideal, me quedo embarazada. Entonces, esa va a ser la consecuencia. Si a mí no me gustan las inyecciones, ay no, le tengo miedo a las agujas, las inyectables no va a ser tu método ideal. Hay ningún método anticonceptivo engorda, pero sí hay ciertos anticonceptivos que pueden hacer retener un poquito de líquidos, que favorecen un poquito la aparición de acné, que favorecen las migrañas. Entonces, todas estas preguntas son las que debemos hacer nosotros los ginecólogos una vez que conversemos con el paciente para poder elegir el mejor método anticonceptivo. La normativa nacional e internacional nos dice que debemos brindar los métodos anticonceptivos más modernos a la actualidad. Existen un sinnúmero, existe un dispositivo intrauterino, existen los implantes en el brazo, existe el anillo vaginal. Es un método que muy poco se lo nombra, pero es muy cómodo. Es una pulserita, Irina, es una pulserita como de plástico que le introduces por vía vaginal. Pero ¿qué pasa con la mujer que nunca se ha mirado la vulva, que nunca se han metido los dedos? No va a querer saber nada del anillo vaginal. Pero este anillo vaginal es muy bueno, porque lo tienes 21 días adentro, 7 días descansas y después inicias uno nuevo. Pero ¿por qué si no se lo habla a veces en la consulta? Entonces tenemos una diversidad, existen parches, existen píldoras, existen espermicidas, existen condones, existen pastillas, existen inyectables mensuales, inyectables trimestrales. Entonces no hay excusa para no utilizar un método anticonceptivo. ¿Cómo la persona de pronto podría llegar a saber cuál vendría a ser el método anticonceptivo más recomendable? ¿Será que de pronto todos te van a traer algún tipo de efecto secundario y es algo con lo que nosotros vamos a tener que lidiar? ¿O realmente no debería de provocarnos ningún tipo de consecuencia? Claro, una vez que tenemos la entrevista médico-paciente, vamos a elegir cuál es el método que menos efectos adversos me va a producir. Entonces, si tengo una paciente que tiene migrañas, que sufre de acné, probablemente determinado anticonceptivo no vaya a usar y le puedo brindar uno más moderno acorde a su necesidad. Todos los cuerpos somos distintos, entonces todos podemos necesitar un método anticonceptivo distinto. Por eso va el mito siempre a la consulta, pero a mi amiga le fue maravilloso y a mí no. Porque somos cuerpos distintos, porque nuestro sistema hormonal responde distinto a diferentes métodos anticonceptivos y hay que saberlo elegir. Uno, lo que yo quiero sentirme cómoda y segura con ese método anticonceptivo y también transmitírselo a su pareja. Recuerda que cuando hablábamos de la prueba de amor, antes de iniciar las relaciones sexuales, debo de pedirle este famoso panel de transmisión sexual. ¿Quieres saber cuál es el panel? Algo muy interesante lo que nos acaba de decir, lo que vendría a ser el panel. Sí, sería bueno que de pronto nos explique un poco más en detalle para todas las personas que nos estén mirando y quizás se asombren un poquito, digan, bueno, ¿en qué mismo va a consistir? Mira, la persona que quiera tener relaciones sexuales contigo va a permitir y va a quererse hacer un panel de enfermedades de transmisión sexual. Y ojo, Irina, que acabo de decir persona, hombre o mujer, porque el hombre también tiene derecho de decirle a su pareja, a ver, antes de que tengamos relaciones, hagámonos los exámenes de transmisión sexual. Y la mujer también, entonces tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Pedimos enfermedades de transmisión sexual como el VIH, sífilis, exámenes como la colposcopía o penescopía, que son muy importantes para el diagnóstico de virus del papiloma humano. Tenemos hepatitis C y también entre otra serie de estudios que podemos pedir una vez que iniciamos relaciones sexuales. Es importante porque me estoy cuidando yo y estoy cuidando a mi pareja. Y en el caso de que uno de los dos ya haya tenido una enfermedad de transmisión sexual y esté curada o esté tratada, también está cuidando a su pareja. Por ejemplo, te doy el tema del VIH.
Las pacientes que tienen una carga viral en cero son pacientes que no contagian el virus. Entonces todo eso lo tenemos que conversar antes de tener relaciones sexuales. Esto me va a permitir que haya mejor comunicación de pareja, que haya más confianza, que haya más empatía y que hayan relaciones pues más duraderas y con compromiso. Muy cierto lo que nos mencionó. Algo muy importante no solamente vendría a ser que nosotros tengamos relaciones por tener, sino que también seamos un poco más conscientes y precavidos de saber de que si de pronto yo puedo portar algún tipo de enfermedad o de pronto la persona con la que vamos a estar no la conocemos al 100% y no sabemos de pronto con cuántas personas ha estado con anterioridad. Entonces, retomando un poco lo que estábamos conversando, que vendría a ser los métodos anticonceptivos, ¿verdad? ¿Será que de pronto una vez que la persona se aplique alguno de estos, debe de hacer algún tipo de cambio más adelante o quizás ya debe quedarse con él para toda su vida? Bueno, eso va a depender de cómo el cuerpo vaya reaccionando. Por lo general vamos a pedir, una vez que inicias un anticonceptivo, por lo menos 3 meses de tolerancia al mismo. A ver cómo estás, cómo te sientes, no te va causando mayor efecto adverso. Y lo puedes continuar hasta que lo necesites, ¿sí? No sé, hasta que digas voy a tener un hijo o sabes que definitivamente ya no quiero tener hijos, lo decidí y podemos hacer una anticoncepción definitiva, que en este caso es la ligadura de trompas, que hablando del mito, es mentira que te da dolores de cabeza, que te engorda, que te disminuye el deseo sexual, todo esto es mentira, pero vamos a usar hasta ese tiempo el método anticonceptivo. Alrededor de los 40 años en adelante se va a hacer una reevaluación para ver si podemos continuar con ese anticonceptivo o deberíamos cambiarlo. Eso va a depender de también las manifestaciones que va dando esta mujer. Algo que nos mencionó ahorita que me parece muy importante vendría a ser el tema del líbido sexual. Es algo que de pronto muchas personas se pueden sentir identificadas, pero quizás no saben cómo tocar el tema. Quizás piensan que puede ser por mucho estrés, quizás puede ser por culpa del anticonceptivo. ¿Cómo podríamos hacer con esas personas que estén atravesando por este tipo de situaciones para que logren identificar y digan, ok, yo tengo problema de que no me da ganas de tener relaciones sexuales y es por tal cosa? Bueno, cuando hablamos de disminución del deseo sexual o disminución de la libido, puede tener diversos factores. Factores psicológicos, factores físicos también, factores psicológicos emocionales. ¿Cuándo me refiero a esto? A que si puedo estar alrededor de un episodio de estrés o problemas de pareja, quizás no vaya a tener deseo sexual. Pero también si ya estoy alrededor de la perimenopausia, que puede empezar en nosotras las mujeres alrededor de los 38 años, también por cambios hormonales se me puede ver disminuida esta libido. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar preparadas para estas situaciones. Entonces, si tengo un problema de relación de pareja, es normal que no tenga deseo sexual. Y ahí hay que trabajar en terapias de pareja, investigar qué es lo que está sucediendo. Pero si estamos alrededor de la perimenopausia, también tenemos que estar preparadas para. ¿Cómo voy a estar preparada para esto? Primero conservando mi vulva en buen estado. Y cuando digo en buen estado es que tiene que estar humectada, que tiene que estar lubricada, que haya prevención de enfermedades, vaginosis, vaginitis, también el uso de lubricantes y así un sinnúmero de estrategias que tenemos. ¿Será que de pronto hoy en día está también muy de moda escuchar que a veces las personas utilizan ciertos juguetes sexuales porque quieren fortalecer quizás un poco la relación o quizás quieren hacerla un poco diferente? ¿Será que esto también puede influir de pronto en las relaciones de las parejas? Sí, mira, a propósito de juguetes sexuales, cada vez estamos hablando más de sexualidad. Y yo siempre invito a los televidentes que cuando hablemos de estos temas de sexualidad no estamos incitando a que se malinterpreten los términos. Al contrario, cuando uno utiliza un lubricante, un juguete sexual o tiene ciertas experiencias distintas, lo que quieres hacer es promover una comunicación o quizás una diversión con tu pareja. Entonces esto se logra hablándolo. El uso de juguetes sexuales, cuando es admitido, puedes hacerlo sola, porque puedes llegar a masturbación, puedes tener, a la hora de elegir un juguete sexual, tienes que ver el tamaño, qué área de tu cuerpo quieres que te estimule y sobre todo que este aparato sea
higienizado, que no te vaya a lastimar, de qué material está hecho. Todos estos puntos tenemos que evaluarlos antes de utilizarlo. Pero también es qué quiero, para qué lo quiero. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Quiero tener una nueva experiencia, la quiero tener sola, la quiero tener en pareja. ¿Qué más es lo que busco? Y está bien, siempre y cuando te sientas cómodas. A la hora de cuando yo estudiaba sexología clínica, algo que me quedó grabado en la cabeza es que en sexualidad nada es anormal mientras te sientas cómodo y mientras disfrutes de esos placeres y no lastimas a nadie, o sea, a tu pareja ni a tu alrededor. O asimismo quizás no lastimarse a uno mismo, porque también se ha escuchado bastante de que a veces las personas tienden a abusar un poquito de él y cada vez le van haciendo que sea un poquito más fuerte y ya a veces dicen, pero ya no siento que ni el aparato me está haciendo algún tipo de efecto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer en este tipo de situaciones? Siempre que algo te afecta la calidad de vida, ya no está bien. Entonces, ahí sí pasamos a anormalidad. Te doy un ejemplo. Si nosotros utilizamos un juguete sexual y eso nos da placer, ya sea con el autoestímulo o con la pareja, está bien. Pero ¿qué pasa si estamos 10 veces por día con el juguete sexual? Esto ya me está causando un trastorno sexual que me va a afectar la calidad de vida. Estás trabajando y tienes que interrumpir tu horario laboral por ir a un lugar a tener un contacto con este juguete sexual. Eso me está afectando la calidad de vida y se está convirtiendo en un trastorno. Y ahí también es donde tenemos que trabajar. Y aparte de eso, también uno quizás se puede llegar, no sé, de pronto, una persona se puede llegar a acostumbrar tanto que quizás al tener relaciones sexuales con X y persona, ya no va a sentir quizás la misma sensación. No, te comento que por ese lado, lo que acabas de decir, para tener unas buenas relaciones sexuales, para poder tener buenos orgasmos, lo que tienes que hacer es desconcentrarse, desconectarte. Los mejores orgasmos son cuando te olvidas del resto del mundo, cuando disfrutas de esos momentos y estás ahí en ese momento. No estás pensando en la escuela, no estás pensando en las tareas, no estás pensando en el trabajo, no estás pensando en que si estás gordita, que si el pelo lo tienes acá, que si la pestaña postiza se fue a otro lado. Entonces, esto nos ayuda a tener mejores relaciones sexuales cuando nos entregamos. Cuando hay disminución del deseo sexual, no existe una pastillita que te la dé y te aumente el deseo sexual. Se trabaja tanto en el ámbito físico como en el psicológico. ¿Psicológico cuándo, Irina? Si tú tocas una olla caliente, no la vas a querer volver a tocar porque te vuelves a quemar. Entonces lo mismo sucede con nuestra vulva. Si la vulva nos duele porque estamos con infecciones, porque está seca, o por un problema de pareja, ¿vas a querer volver a tener relaciones sexuales? Lo más probable es que no. Entonces ahí es donde debes acudir con tu médico, con tu especialista de cabecera para poderte orientar con estos temas. Ahora que estamos conversando mucho, se está tratando el tema de que nosotras las mujeres debemos de cuidarnos, todos los diferentes tipos de métodos anticonceptivos y todas las formas que nosotros tenemos que hacer. Pero asimismo también sería importante saber si de pronto hay para los varones, ¿no? Porque quizás muchas mujeres dicen, no, pero ¿por qué me toca hacerlo solamente a mí? Pero ya llevo muchísimo tiempo, ya ahora ya quiero tomarme un descanso y quisiera que mi pareja sea ahora la persona que se encargue también de cuidarse. ¿Cómo vendrían a ser estos diferentes tipos de métodos en caso de que existan para los varones? Bien, muy buena pregunta. Mira, cuando hablamos de anticoncepción o planificación familiar, si bien el método anticonceptivo lo va a elegir por lo general la mujer con el que se sienta cómoda y segura, insisto, tiene que ver siempre la pareja. La planificación familiar son responsables los dos, ¿sí? Los dos sí es una pareja. Claro. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Que el hombre tiene que saber. O sea, yo invito siempre a las parejas a acudir a la consulta porque el hombre también es responsable. A ver, ¿te tienes que inyectar todos los meses? Bueno, vamos a ver, ¿qué inyección es, doctora? Entonces ahí ves la participación de un hombre. Y en cuanto a métodos anticonceptivos que ellos pueden utilizar, existe el condón, existen los espermicidas también, solo que los espermicidas tienen un porcentaje menor de protección con respecto al preservativo. Y se habla hoy en día de una píldora anticonceptiva, pero que todavía no se dispensa, exactamente, no está disponible aquí en Ecuador. Pero bueno, cada vez el hombre es más participativo y el hombre también puede decir, no quiero tener más hijos y tiene una alternativa que es la ligadura, que es la vasectomía. Así que también es responsabilidad de ellos, no le pueden decir a su pareja si sales embarazada es tu culpa, no, es de dos. Si yo quiero, y esto es muy importante cuando te decía, hablemos con los adolescentes, o hablemos con un chico, digamos con un adulto más joven, un chico de 20 años.
a ver, él tiene la responsabilidad de decirle, a ver, mi amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ¿Cómo proteger? nos vamos a proteger? Económicamente, porque a veces hasta esto los chicos no saben. A ver, ¿cómo hago económicamente? Antes se hacía que solo el hombre tenía la responsabilidad, quizás hoy en día no, y hasta esto lo tienen que conversar. No sé, ponemos mitad y mitad, pero para que ellos lo puedan hablar, tenemos que nosotros ser responsables con ellos. Y cuando decimos nosotros, nosotros como padres, como tíos, como primos, como educadores, como salud, tenemos que estar alrededor de ellos. Muy cierto lo que nos comentó, no solamente es responsabilidad de uno, sino responsabilidad de ambos. En el caso, obviamente, como lo mencionamos, si fueran parejas. Ya si son personas independientes que, bueno, solamente tienen relaciones sexuales esporádicamente o con la persona con la que quieren tener o se sienta más cómoda, bueno, ya vendría a ser también responsabilidad de cada uno, porque, bueno, en este caso quizás estamos con una persona, pero no la conocemos al 100%, ahí nosotros deberíamos de enfocarnos, ok, ¿cómo yo me voy a cuidar? ¿Cómo voy a evitar quizás tener enfermedades o cómo voy a evitar quizás un embarazo no deseado? Y en los casos de las personas que de pronto ya deseen ser mamá y bueno, dicen, no, yo quiero dejar de lado todo este tipo de situaciones, de cuidarme tanto y ya quieran simplemente tener, ¿cómo vendrían a ser las recomendaciones para esas debidas planificaciones? Bueno, muy bien. Voy a acotar algo a lo que dijiste. Si tenemos relaciones sexuales con diferentes parejas, lo ideal es que utilicemos doble método anticonceptivo. Cuando hablo de doble puede ser una mujer que utilice píldoras, inyecciones, parches diferentes, pero siempre recordemos a nuestro preservativo estrella. Sí, porque es el único método de barrera que evita enfermedades de transmisión sexual. Así que si no tienes una pareja estable y puedes llegar a tener muchas parejas sexuales, que hoy en día eso nadie lo critica. Lo que nosotros enseñamos es educación sexual, evitar enfermedades de transmisión sexual para no afectar tu salud ni la de los demás. Entonces, eso lo quería acotar, Irina. Y con respecto a lo que preguntas, una vez que quiero ser madre, tengo que hacer una consulta prenatal. ¿Qué voy a hacer? Una evaluación de cómo está tu cuerpo, cómo están tus riñones, cómo está tu hígado, cómo estás exactamente si no te has contagiado de alguna enfermedad o si no tienes alguna otra comorbilidad. Depende de la edad de la paciente, voy a tener más riesgos también para un nuevo embarazo, a qué edad, qué antecedentes tengo, qué antecedentes personales, qué antecedentes familiares. Todo esto uno investiga en una consulta preconcepcional. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, por supuesto, en este espacio junto a nosotros y a toda la audiencia que estuvo también aquí con nosotros, sintonizándonos, escuchando todo el tema que acabamos de hablar el día de hoy, que vendría a ser algo sumamente importante, no solamente para ya las adultas, sino también para las niñas que están entrando en esta etapa y quizás tienen un poquito de dudas o las mamás quizás se les hace un poquito complicado. El día de hoy nosotros logramos ayudarles a despejar todas estas dudas. Pero asimismo, en caso de que ya se motiven y digan, bueno, mi hija sí necesita acudir donde una especialista o quizás yo misma necesito acudir donde un profesional, sí me gustaría que también les indique a las personas cómo pueden llegar a contactarla para que puedan, obviamente, entrar en confianza y hablar sobre todo este tipo de temas. Bueno, muchas gracias. Me pueden encontrar en mi consultorio en Torre Médica Cima de Kennedy Norte, piso 6, consultorio 612. Pueden verme en las redes sociales como DRA Fanny Zanay o en los celulares 098-607-9774. Y bueno, pues mis recomendaciones, Irina, recordemos que la sexualidad, que nuestro cuerpo necesita de cuidado. ¿Y quién es mejores que los profesionales de salud para guiarlos? En la etapa de la sexualidad implica todo nuestro cuerpo, no solo tener relaciones sexuales, y tenemos que estar preparados desde niños, adolescentes, adulto mayor, hasta los adultos mayores. Entonces, como unos segundos más es que a medida que nosotros avanzamos en edad, tenemos que estar preparados para que no nos agarre, para estar listos a que esa vulva, a que ese cuerpo, cuando lleguemos a los 50, 60 años, esté bien nutrido y nos sentamos cómodas con nuestro cuerpo. Muchísimas gracias también por las pequeñas recomendaciones y estas acotaciones que nos acabó de hacer acerca del tema que hablamos el día de hoy, que fue la salud sexual y reproductiva. No olviden también de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como Última Hora-Salud.